Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartirlo con otras personas. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y es un placer, un enorme privilegio poder estar nuevamente con ustedes en estas lecturas devocionales. Estamos retomando nuevamente la lectura en el libro de Números después de esta breve pausa por causas de la Semana Santa, donde estuvimos estudiando pues estos textos de los evangelios, sobre todo de Marcos, donde estuvimos aprendiendo mucho acerca de este tiempo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Realmente anhelamos que este tiempo haya sido de mucha bendición para tu vida. Y bueno, el día de hoy vamos a retomar el libro de Números en el capítulo número 14, partiendo del versículo número 11 hasta el versículo número 25. Nosotros le hemos titulado a esta breve meditación de la siguiente manera: Caminos de fe, caminos de fe. Y es que la vida cristiana, querido hermano y querida hermana, es todo un recorrido. La vida cristiana tiene desafíos de fe y nosotros vamos caminando paulatinamente llevando un recorrido de armonía, un recorrido de gracia, donde vamos nosotros caminando firmemente confiando en que tenemos un Dios maravilloso. Y creo en lo personal que de esta lectura del libro de Números, del capítulo número 14, del versículo número 11 al versículo número 25, por lo menos podemos rescatar 3 enseñanzas que queremos compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas la encontramos a partir del versículo número 11 y el versículo número 12, y le pusimos de la siguiente manera. Número 1, en este camino de la fe, en este recorrido de fe cristiana. Número 1, recordemos, número 1, que la fe honra a Dios. La fe honra a Dios. Y dice el versículo número 11, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. De entrada vemos cómo el Señor le habla a Moisés y le hace dos preguntas incisivas, dos preguntas que de alguna manera nos deberían de traer a nosotros una enseñanza muy práctica para poder analizar nuestra condición de fe, analizar nuestra condición de vida. La primera pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Sabes, Dios se cansa de escuchar las quejas. Dios se cansa desde el pueblo cuando oye sus exclamaciones, sus quejas, sus críticas, y de alguna manera se molesta. La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Habla de la incredulidad. Habla de un pueblo que no está creyendo a lo que Dios está haciendo, aún a pesar de que Dios había hecho señales delante de ellos. Y sabes, me detengo aquí un momento para hacerte una pequeña pregunta. ¿Cómo vas tú con tu fe? ¿Estás honrando a Dios a través de creerle en su palabra, creer todo lo que Él dice a través de su hermosa palabra? ¿O estás con esa incredulidad en tu vida? ¿Por qué? Porque las circunstancias a veces las miras muy deprimentes, porque a lo mejor no has visto resultados inmediatos de lo que Dios te ha dicho en algún momento de tu historia. Bueno, quiero recordarte algo: necesitamos creerle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe honra a Dios. En este camino de fe necesitamos reconocer que la fe honra a Dios. La fe es más allá que un solo sentimiento. La fe, querido hermano, es un estilo de vida. La fe, querida hermana, es una manera de modelar la vida cristiana. La fe nos permite acercarnos a Dios, nos fortalece nuestra relación con Dios, y la duda y la incredulidad pues nos va separando de este Dios maravilloso. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo logro observar a partir del versículo número 13 hasta el versículo número 20, y le pusimos de la siguiente manera: en este camino de fe, número 2, la oración abre caminos. La oración abre caminos. Claro, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las circunstancias desafiantes,
tenemos que recordar que cuando nosotros clamamos a Dios, que cuando nosotros oramos e incluso intercedemos por otras personas, se abre una senda, se abre un camino. Fíjate lo que dice el versículo número 13 hasta el versículo número 20. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en una columna de fuego y de noche en una columna de fuego. Si haces morir a este pueblo como a un solo hombre, las gentes que hayan oído tu fama dirán: por cuanto no pudo Jehová introducir a este pueblo en la tierra que había jurado darle, los ha matado en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste al decir: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la maldad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Sabes, aquí vemos cómo Moisés, ante la noticia de que el pueblo de Israel sería destruido, pues comienza a orar, comienza a pedirle al Señor, y lo hace de una manera intercediendo por ese pueblo. Sabes, aquel que intercede, aquel que ora, abre caminos. Aquel que intercede, aquel que ora, de alguna manera valora mucho la reputación de Dios, porque eso es lo primero que Moisés le dice a Dios. Entre otras palabras, le dice en el versículo número 14, dice: y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Sabes, comienza a hablarle a Dios y le dice: Señor, una vez que tú lo hagas, esto se va a comenzar a divulgar y estos pueblos van a comenzar a darse cuenta de todo lo que tú hiciste con el pueblo, y se va a reducir a nada, se va a reducir a un descrédito. Pero me llama la atención el versículo número 14, porque Moisés habla de esa hermosa relación que Dios tenía con su pueblo. Y dice, estabas en medio de este pueblo. La presencia de Dios en medio del pueblo es muy importante. Y luego le dice que cara a cara aparecías tú, que Dios de alguna manera daba la cara, se acercaba al pueblo, y dice que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Nos habla de una cercanía, de un acercamiento, de una relación, de algo muy hermoso que el pueblo de Dios tenía con este Dios maravilloso. Entonces, cuando tú oras, cuando tú intercedes, recuerda, vamos a valorar la reputación de Dios y vamos a comprometernos también con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. El versículo número 17 dice: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste. Aquí Moisés va a retomar y va a llevar el asunto a la palabra de Dios, a las promesas del Señor. ¿Sabes? Cuando oramos, cuando pedimos al Señor, cuando intercedemos, sería maravilloso poder de alguna manera tomar la palabra del Señor y recordarle a Dios lo que Él ha dicho en su palabra, y recordarle su amor, recordarle que Él tiene promesas de vida y de bendición para cada uno de nosotros. Qué hermoso el poder saber que la oración abre caminos y que de alguna manera nos permite conectarnos con Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, de alguna manera también, ¿sabes qué? Reconocemos el amor y el poder de Dios. En este versículo número 18, Moisés le hace notar a Dios su amor y su perdón cuando le dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. La misericordia nos habla de ese gran amor. Dice: perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Habla del amor, habla del perdón y habla del justo juicio de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando oramos, nosotros somos testigos y de alguna manera reconocemos que el amor de Dios es persistente, que el amor de Dios es generoso, que el amor de Dios es confiable, y que Dios es un Dios justo que de alguna manera siempre está pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Y esto me lleva a una última enseñanza. Sabes, en este camino de la fe, número 3, la fe encuentra destino.
La fe encuentra destino. Claro, porque al final de nuestra historia, conforme vamos avanzando en nuestro recorrido de la fe, vamos a tener un destino. Pero si nosotros no actuamos en fe, también tendremos un destino que no es precisamente la buena voluntad de nuestro Dios. Observa cómo dice el versículo número 21 hasta el versículo número 25. Pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esta es una primera parte bastante contundente y bastante difícil, ¿sabes? Cuando nosotros somos incrédulos, cuando nosotros somos obstinados, cuando no aprendemos a reconocer las señales de Dios y tenemos una actitud completamente desafiante delante de nuestro Señor, habrá consecuencias, ¿sabes? Aquí el Señor le está diciendo a Moisés que este grupo de personas, que toda esta generación que se había revelado y que no habían sido capaces de reconocer las señales y que se habían de alguna manera, como lo dice el versículo número 22, los que han tentado ya 10 veces a Dios y no han oído su voz, aquellos que no quieren oír la voz de Dios, aquellos que no quieren mirar la gloria del Señor y se rebelan contundentemente contra Dios, de alguna manera tendrán consecuencias. Y sabes, la constancia en la fe nos trae también recompensas. A pesar de las situaciones de la vida, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Sabes, aquí el problema de fondo de la incredulidad es que podemos haber visto lo que Dios ha hecho, las señales que Dios ha hecho y sencillamente no reconocerlas. Y nos volvemos duros de nuestro corazón, nos volvemos necios, testarudos y nos apartamos por nuestra propia senda, nos apartamos por nuestro propio camino. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, precisamente tener una actitud correcta, tener una actitud de bendición, tener una actitud como la que tuvo Caleb, para poder entonces reconocer que habrá recompensas en nuestra vida cristiana. Dice el versículo número 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir tras de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y aquí el Señor hace una pausa y dice, hey, pero aquí está Caleb, un ejemplo a seguir. Y le dice algunas cosas exclusivas de Caleb. Dice, ha tenido otro espíritu y decidió ir tras de mí. Querido hermano y querida hermana, en medio de tus circunstancias, en medio de las cosas que estás viviendo, en medio de los desafíos, en medio de los problemas, no renuncies a seguir en el camino correcto. No renuncies a caminar este caminar de fe. No renuncies a ser fiel con este Dios maravilloso que está siempre pendiente de nuestras vidas, ayudándonos en cada momento de nuestra historia. Caminos de fe. 3 enseñanzas. Número 1, la fe honra a Dios. Número 2, la oración abre caminos. Y número 3, la fe encuentra destino. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.